enemiga de la mujer es la mujer. En realidad es como que mis peores enemigas, creo yo, son mujeres, en cuanto al hecho de que tal vez, no sé si no les gusta el éxito de otra mujer, si realmente no ven la lucha que la mujer lleva adelante, que una mujer como yo lleva adelante para ocupar un lugar como que el que ocupé en el juicio de Monzón. Yo interrogué a todos los peritos médicos. O sea que tuve que aprender no solo lo que yo iba a preguntar, sino lo que ellos podían contestarme para poderles repreguntar. Entonces, no fue una tarea sencilla, para nada. Pero bueno, a mí me llegaron a preguntar si me habían puesto porque era mujer o porque era una cara teóricamente bonita. Bueno, en la serie la plantea más o menos en ese sentido, digamos, como que necesitaban que una mujer, y de hecho en el personaje de Florencia Raggi, digamos, queda claro el momento que el que era abogado en ese entonces de Monzón te convoca porque necesitaba una mujer para aflojar la atención mediática, pero al mismo tiempo, supuestamente vos te hacías lugar, te querían mandar a servir café y te hacías lugar como desde el punto de vista de tu capacidad como abogada. ¿Cómo te cae que de repente estés protagonizada por una actriz, que tu rol ficcionado, obviamente, porque acá siempre hay que tener en cuenta que es una ficción que se basa en hechos reales y hay cosas que no son tal cual, pero ¿cómo te cae eso a vos? Bueno, para mí es un orgullo en el sentido que Florencia Raggi, yo me entrevisté con ella personalmente, me pareció una persona sumamente agradable, sumamente sencilla, muy respetuosa, que después se ha comunicado conmigo vía WhatsApp en todo momento con palabras de mucho elogio, me preguntó un montón de cosas, grabó la conversación conmigo. Ella me explicó que el personaje iba a ser ficcionado, que en algunos, por eso yo autoricé en una escribanía el uso de mi nombre de pila y no el apellido, porque realmente dije, bueno, no sé acá cómo va a ser la historia ficcionada y no quiero ser tan parte de todo esto, ¿no? Bueno, a mí es como que un poco todo me sorprenden algunas cosas, es como que yo no tomo una conciencia. Digo, pucha, se está haciendo la serie que en este momento tiene más predicamento en la Argentina y hay una actriz que está haciendo mi rol. La verdad que me parece como... Pero bueno... ¿No la viste la serie? No la vi todavía, no estaba yo acá y no la vi, pero bueno, la voy a ver obviamente. Yo te imagino mirando la serie diciendo, pero no, eso no fue así, eso fue así. No, en realidad no es cierto que Jorge de la Canale me convocara, yo ya trabajaba con él. Claro. Fue natural que yo ingresara, como ingresaba en cualquier otro juicio, más o menos que necesitara ayuda, que lo hiciéramos en conjunto, o sea que eso es así. Yo no vivía en el extranjero, o sea, todo eso, bueno, yo tenía 2 hijos, no uno, pero bueno, no fui nunca con uno de mis hijos ni se me hubiera ocurrido ir a la cárcel. Ah, claro, sí. Pero bueno, eso me lo contaron, entonces digo, bueno, no, esto no era así, pero sí es cierto que yo no estaba ahí para ser una figura decorativa. La verdad es que yo iba a la cárcel, yo lo veía a Monzón, yo me entrevistaba con él, conversaba y lo vi, creo que fui la última que lo vi porque lo fui a ver a la cárcel de Las Flores en Santa Fe. Y él me acompañó hasta la puerta porque era una especie de granja, me acarició así la coronilla, la cabeza y me dijo cuídate porque yo iba en auto y realmente, bueno, después al poco tiempo falleció. O sea que... ¿Por qué crees que los medios de comunicación tomaron esa postura para con Monzón, teniendo en cuenta que digamos, la opinión pública estaba dividida? Estaban los que admiraban, los que eran fanáticos de Monzón y tal vez también de una manera poco racional defendían a Monzón porque era el campeón, y después estaban los que ya habían sentenciado a Monzón desde el lugar de la opinión propia. ¿Por qué crees que los medios tomaron una postura más contra Monzón? Bueno, en realidad yo creo que pasó lo siguiente. Primero Monzón, fíjense ustedes que no pasó lo mismo con Beira, con el Bambino Beira, que lo acusaron de un tema atroz. Sí. Y sin embargo es como que Monzón era el negro, villero, pobre, que logró un lugar que genera mucha envidia, porque logró un lugar increíble. Eso yo creo que en el inconsciente también juega. Y por otro lado también despertó en las mujeres que no habían tomado conciencia, poner toda su bronca, que tal vez de los hombres que la maltrataban, que no era Monzón, pero ponían toda la bronca en Monzón, que era el personaje público, que en ese momento estaba siendo juzgado por un hecho
contra una mujer y que se hablaba de que había golpeado a otras mujeres. Entonces, siempre es más cómodo desde la opinión pública ponerse en el lugar de la víctima. Uh-huh. Y creo que acá ese movimiento de mujeres que se generó causó esta inclinación de la opinión pública, sumado a esto que digo de las condiciones de Monzón, de la extracción social de la cual Monzón provenía, que es más fácil, digamos, hacer leña del árbol caído. Igual, yo acá había algo que me resultó como llamativo. Acá había dos sectores, que eran uno, el que estaba en contra decididamente, y el otro, que no decía Monzón es inocente, decían dale campeón, o sea, lo querían a pesar de que consideraran que podría haber matado a la mujer, lo querían por lo que le había dado a la Argentina, sí, por todo eso. Digamos que acá no hubo una racionalidad de decir, pucha, pudo haber sido un accidente, Monzón tenía fracturada la clavícula, las costillas, pudo haberse caído con ella, que era lo que yo hoy, a 30 años, sigo convencida y lo sigo diciendo, aun cuando me dicen cosas, bueno, muchas no tienen fundamento, la mayoría de las que me dicen para rebatir esto no tienen mucho fundamento. Uh-huh. Pero creo que toda esa presión de la opinión pública llevó a que lo condenaran a una pena que no es la que pidió el fiscal. Fíjense que se hizo algo ecléctico. El fiscal pidió 18 años y lo condenaron a 11, cuando si en realidad hubiera cometido el delito que dicen que cometió, hubiese sido más normal que lo condenaran a los 18. Por eso yo creo que no estaban convencidos, no nos permitieron tener nuestros peritos en el juicio, una cosa que es inédita, pero lo condenaron una cosa como para decir, dejamos conforme a la mayoría. Uh-huh. En la serie en un momento también plantea como que hubo cierto rol del poder político local en ese entonces. ¿Pasó algo de eso? Como que hubo diálogos de fiscal Parisi con el intendente de entonces, no sé quién era en ese momento, que de año 88. Sí, 89. 89 que era Roy, ¿no? Roy, el último tramo de la gestión de Roy. Yo lo desconozco, no me da la impresión de que fuera así. Uh-huh. No me da la impresión de que hubiera sido así, realmente no lo sé. Sé que en la Corte de la provincia nosotros obtuvimos 3 votos a favor de anular el juicio y que en la Corte de la Nación Monzón sospechaba, pero bueno, eso no lo puedo probar, hubieron 2 votos a favor, pero Monzón sospechaba que como Menem de alguna manera con su corte produjo la absolución de Beira, sí, y se armó un lío en las cárceles, que se prendieron fuego, hubo una movida carcelaria muy grande, que bueno, que entre Beira y él hubiese elegido a Beira, claro, para que la Corte resolviera. Pero eso era una inferencia que hacía Monzón, que nos la relató. Uh-huh. Pero no le puedo decir, claro, si eso es verdad o no. Por último, retomo lo que dijiste recién. 30 años después de todo este juicio, de toda esta situación, ¿crees que Monzón no fue culpable de la muerte de Alicia Muniz? No, yo 30 años después, igual que antes, estoy convencida de que fue un accidente, que sí estaban discutiendo, que sí estaban en la baranda del balcón y que sí se cayeron los dos. Uh-huh. Eso no tengo la menor duda. Y que Monzón se cayó, trataron de por todos los medios de hacerle todos los estudios para ver si las fracturas eran verdaderas, y eran absolutamente verdaderas. Y dicen que se tiró exprofeso del balcón. Yo estuve en el balcón, que era un balcón muy alto, pero además alguien que se tira, no se tira de cabeza, es un delirio. Alguien que se tira de pie. Y la realidad es que Monzón tenía fracturada la clavícula y las costillas, no los tobillos y las rodillas. O sea que es algo, que alguien se tire de cabeza de ese balcón, realmente no me entra en absoluto en la cabeza, me parece absolutamente imposible. Sí creo que los dos pueden haber caído juntos y que ella, por la diferencia de peso, por la diferencia de tamaño, tuvo una consecuencia y él tuvo una consecuencia totalmente distinta. Era una persona atlética, una persona musculosa, una persona muy alta, y creo que eso fue lo que pasó. Yo estoy convencida que es lo que pasó, que además ni siquiera tenía ningún motivo para matarla, ni había nada que era de una entidad como para una cosa así. Él lo habló claramente conmigo. Y yo no creo que Monzón fuera una persona de lucubraciones, era muy liso y llano, claro, muy simple. Uh-huh. Y que esa es la verdad, pero bueno, es como que no se vende más o la gente está más convencida desde un prejuicio, porque en realidad el acceso a la prueba, a la causa,
hablar con él, lo tuvimos muy pocos. Si tuvieras ahora un caso similar, ¿lo tomarías? Sí, por supuesto que lo tomaría, porque yo no me siento ni avergonzada ni me siento mal por haber tomado el caso Monzón. Lamenté tremendamente el resultado. Por la presión mediática, por la instalación, por las pasiones que puede despertar, más por ese lado más que nada. ¿Estarías dispuesto a ese nivel de exposición? Lo tomaría si tuviera una mínima digamos, garantía de que la justicia va a actuar como corresponde. El hecho de luchar contra los molinos de viento no me convence. Es decir, hoy en día a mí me han venido a ver por causas donde la opinión pública ya tiene un prejuicio absoluto que no coincide con la realidad, y digo, bueno, no me voy a subir a esta causa porque la realidad es que lo único que voy a hacer es desgastarme. Pero si yo tuviera un mínimo de tranquilidad de que de que se juzgaría como corresponde que se juzgue, sí lo haría. En el caso de Analía Schwartzman, ¿también crees que hubo un rol de la opinión pública? En el caso de Analía Schwartz, yo creo que hubo, no sé si tanto de la opinión pública, porque la opinión pública estuvo muy dividida, incluso los docentes, ya el tema de la proliferación de las denuncias es como que la gente se está dando cuenta que esto es un pánico social que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces yo creo que en el caso de Analía Schwartz es totalmente distinto. O sea, acá digamos, yo lo defendí, lo defendería, lo volvería a defender, y como defendería todos los casos de los docentes que están injustamente acusados de abuso y que están sufriendo lo que están sufriendo. Acá en Morón mataron a un docente y ese crimen hasta el día de la fecha está impune y no se investigó nada, y desde el 2017 no tiene ninguna resolución. Entonces, yo lo defendería y lo volvería a defender, y defendería a todos los docentes que están injustamente acusados de abuso, porque esto es ya una patología de la sociedad, ya no es un problema de los docentes. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede creer una sociedad que hay una epidemia de abuso en los docentes de educación física y de música? A ver, no, yo creo que tenemos que recuperar la capacidad de reflexión, recuperar la cordura y pensar las cosas, ¿sí? No mandar a los niños a la escuela con la idea esa, y cualquier cosa o cualquier juego se convierte en un abuso. Ya los relatos a veces son tan delirantes que uno dice, ¿cómo alguien puede creer esto? Y cuando los jueces resuelven consecuentemente, diciendo que no lo hay, son escrachados, son maltratados, son denunciados. Es una cosa... es difícil trabajar en este contexto, muy difícil, mucho más que cuando yo tenía 23 años y empecé en un mundo que era todo de hombres y donde yo era muy joven y tenía menos herramientas que las que tengo ahora. Para terminar ahora sí, tomando esto que decís, más lo que hablábamos de la opinión pública, ¿cómo definirías la situación actual del Poder Judicial o de la justicia? Y yo creo que la justicia está muy degradada, que realmente toda la cuestión de la actuación del poder político sobre la justicia la ha deteriorado muchísimo, y que los jueces muchas veces no están a la altura de las circunstancias, y que cuando están a la altura de las circunstancias tienen que soportar el embate del poder político con estos pedidos de jury que los consejos de la magistratura deberían rechazar en límine y no ser funcionales al poder político. Siempre que en el Poder Judicial hay actuación del poder político, es una desgracia, y es lo que yo llamo democracias de baja intensidad, esos sistemas que parecen democráticos y no lo son. El último refugio del ciudadano es la justicia. Frente a los atropellos del poder político, frente a lo que suceda, debe ser su último refugio. Y sin embargo, hoy en día no lo es. Nunca vi la justicia tan deteriorada como en este tiempo. Patricia, muchas gracias por haber venido. ¿La pasaste bien? Gracias a ustedes, la pasé perfecto, fantástico. Bueno, y tenés que ver la serie. Tengo que ver la serie, hacer tu propio análisis de eso y después volvemos a hablar. La gente me ha hablado bien de la serie. Sí, está buena la serie, está bien hecha. Está bien hecha, pero bueno, distinto es la visión que podés tener siendo como protagonista, ¿no? Claro, yo ya ahí señalé un par de cositas que no eran así, pero bueno, tampoco me parece que sean determinantes de nada. Gracias por haber venido. Chicos, los dejo.
Yo me retiro. Sí, un beso. Está, Patricia Perello pasó por ATER.